Hola, amados hermanos y hermanas. Estamos reiniciando otra vez nuestro estudio de la carta a los Efesios, después del paréntesis de la semana pasada, en que vimos el tema llevando las marcas del Señor Jesús, ¿verdad? Hace 2 semanas, nuestro tema fue 3 verdades poderosas para vivir, o 3 poderosas verdades para vivir. Verdades que el apóstol Pablo revela a los cristianos en Éfeso para que pudieran vivir en victoria en medio de las tinieblas espirituales de esa ciudad, verdades que también nos pueden permitir a nosotros, y nos permiten a nosotros, vivir en victoria en medio de las tinieblas espirituales del mundo posmoderno en el cual nos ha tocado vivir. Pues esas 3 verdades vimos que eran la esperanza de la gloria de Dios, la herencia reservada en los cielos para nosotros y la grandeza del poder de Dios para guardarnos en este camino de la vida, este viaje de la vida hasta llegar a nuestro destino con el Señor. Hoy entonces continuamos con el capítulo 2 de Efesios, de esta preciosa carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo nos invita a considerar la inmensa gracia de Dios para con nosotros, recordando, en primer lugar, la terrible vida, el terrible pasado, la vida que llevamos en el pasado nosotros, del cual fuimos librados, el bendito presente que disfrutamos y nuestro glorioso futuro. Por eso el tema de hoy es pasado, presente y futuro del creyente. Repito, pasado, presente y futuro del creyente. Y aunque tocaremos temas bastante conocidos por todos, sin embargo, verlos panorámicamente y analizar en detalle algunos aspectos de estos temas nos pueden llevar o nos deben llevar y motivarnos a agradecer a Dios, a vivir agradecidos a Él, alabándole, adorándole y sirviéndole con fidelidad y de todo corazón. Y es vivir expectantes de nuestro encuentro con Él. Así que sin más, vamos a nuestro primer punto, nuestro terrible pasado. Los primeros 3 versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios dice lo siguiente: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, vemos que en estos primeros 3 versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo nos recuerda de dónde nos sacó el Señor, por su pura gracia. Y qué bueno que lo hace, ¿verdad? Porque la ingratitud es una de las características que hemos heredado de nuestros primeros padres. Por eso tenemos la tendencia a olvidar de dónde nos sacó el Señor y a disfrutar del presente, de las bendiciones de Dios, como si fuera lo normal, como si siempre hubiera sido así, ¿no? Y aunque no debemos acordarnos del pasado para sentirnos mal por los pecados, por los errores que cometimos, sí debemos recordar ese pasado para agradecer a Dios por habernos arrancado de ese camino que nos llevaba a una perdición eterna. Y Pablo describe ese pasado como si fueran 4 cuadros o 4 fotos de un álbum del recuerdo. Primero, que estábamos muertos en delitos y pecados. Segundo, que éramos marionetas de Satanás. Tercero, que éramos esclavos de nuestras pasiones. Y en cuarto lugar, que estábamos bajo la ira de Dios. Terrible foto, ¿verdad?, de nuestro pasado. Pero eso éramos. Así estábamos, ¿no?, caminando a una perdición eterna. Es decir, una situación terrible con un destino final aún más terrible, de lo cual no éramos conscientes hasta que llegó a nuestras vidas el Evangelio de salvación, por la gracia de Dios. Podríamos pasar horas analizando estas 4 fotos del recuerdo y gozarnos por habernos librado de ese pasado terrible. Pero este pasaje revela una verdad que es clave para responder una pregunta que mucha gente se hace y que aún creyentes hacen de tiempo en tiempo. Esta pregunta es: ¿cómo es posible que Dios condene por toda la eternidad a personas que no son delincuentes,
que no hacen mal a nadie, que son buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos, buenos vecinos, que son amables y que hacen muchas veces el bien, obra de caridad, ayuda a los demás, en fin. No es injusto Dios al condenarlos por quizás pequeños errores, pecados leves, mentiras blancas o errores que cualquiera puede cometer. Y es que tendemos a pensar que Dios debería castigar solo a los que cometen pecados muy graves, delitos muy graves, porque esos son los verdaderos pecadores, ¿verdad? Y que la condenación eterna es un castigo injusto y desproporcionado para los que cometen pecados leves. Así que analicemos cómo termina Pablo dos de los versículos que hemos leído y para empezar a ver la respuesta a esa interrogante, a esa duda que surge muchas veces en nuestras mentes. Versículo 2 termina diciendo el apóstol Pablo: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Notemos, hijos de desobediencia. Y el versículo 3 termina diciendo: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hablando de todos en general, incluyendo todos los inconversos. Y llama hijos de desobediencia. Y el versículo 3 habla de no creyentes, pero también de los creyentes, que son hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Es decir, nosotros éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Entonces, notemos que el Espíritu Santo califica de dos maneras a todos los seres humanos, entre los cuales estamos tú y yo. La primera, todos los hombres son hijos de desobediencia. Es decir, que ser desobedientes no es una condición adquirida a un momento de nuestra vida, o es algo casual o momentáneo, sino que es una condición heredada. Por eso se llama hijos de desobediencia, algo que hemos heredado de nuestros padres. Y por tanto, la desobediencia es parte del ser, del ADN, de la manera de ser de todo hombre y toda mujer. Y la segunda forma en que describe es que todos los hombres son por naturaleza hijos de ira. Es decir, que todos están bajo la ira de Dios también como una condición heredada. Ahora, debemos entender, haciendo un paréntesis, que la ira de Dios no es una ira pasional como la de los seres humanos, como la ira humana, sino es la reacción natural, inevitable de su naturaleza santa ante el pecado humano. Y que en su justicia aplica el castigo que la misma ley establece para su criatura. Y el mayor castigo es la muerte espiritual, que es el alejamiento total y definitivo del pecador de la presencia de Dios, con todo lo que significa la presencia de Dios en bendición, en bienestar, en felicidad y todo ello. Ese concepto del infierno como las llamas permanentes y que el pecador será enviado por Dios a ese infierno de llamas a quemarse por toda la eternidad, es una caricatura que el diablo creó para que la gente no crea en el infierno, para ridiculizar el castigo eterno. Pero la muerte eterna, el castigo mayor sobre el pecador, no son las llamas del infierno. El infierno, hablar de la llama del infierno es un simbolismo, una figura. Pero lo terrible del castigo eterno es la ausencia absoluta de Dios en la vida de un ser humano. Los pecadores aquí en la tierra, aunque no crean en Dios, aunque lo nieguen, aunque lo rechacen, aunque se burlen de Dios, están disfrutando las bendiciones de Dios. La palabra dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Todo lo que disfrutamos en la tierra, en la vida, es producto de la presencia y la bendición de Dios. Entonces, estar muertos espiritualmente, esa muerte eterna, es ya el alejamiento total, el aislamiento total y definitivo del pecador de lo que es Dios y su bendición. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que todos los seres humanos somos por naturaleza, por herencia, hijos de desobediencia, tenemos una naturaleza corrompida, somos pecadores por naturaleza, hemos heredado esto, igualmente
como heredamos los genes físicos, ¿verdad?, que determinan nuestras características físicas, en fin. Y esto va en sentido contrario al concepto humanista que predomina en el mundo, que todos los seres humanos nacen buenos. Es la sociedad la que los malogra, la que los corrompe. Pero esto no es así. Pablo está diciendo algo completamente diferente. Ahora, también este pasaje nos revela que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El hecho de pecar no nos hace pecadores, sino que así como heredamos, como decíamos, el ADN de nuestros padres, que determina características físicas, aún de carácter y hasta de propensión a ciertas enfermedades, así también heredamos el ADN espiritual de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que lamentablemente se habían corrompido por su desobediencia a Dios y su sometimiento a Satanás. Por esa naturaleza pecaminosa heredada, por ese ADN es que pecamos, todos, desde que tenemos uso de razón. Y esto nos lleva a dos conclusiones importantes, entonces, resumiendo un poco lo que hemos dicho. Todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Somos hijos de desobediencia. Y esa naturaleza nos hace pecar tan pronto tenemos uso de razón y somos conscientes de nuestros actos. Y la segunda conclusión es que el que pequemos más o menos es consecuencia de cómo haya sido la formación que hemos recibido en el hogar, la educación, la influencia de otros, la influencia de la sociedad, el temor al castigo, las leyes que tenemos temor que caigamos bajo el castigo que indica la ley. Todo ello, la formación de los padres, la disciplina de los padres, la enseñanza en la escuela, lo que vemos en la sociedad, son como frenos de las tendencias pecaminosas naturales de nuestro ADN espiritual. Pero esa naturaleza, esa tendencia está allí, aunque son frenadas por la educación o por las leyes, por el temor al castigo, está ahí, esa naturaleza está allí y no ha sido anulada, no ha sido cambiada. Esa es la razón por la cual todos los seres humanos están bajo la ira de Dios y están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, y nosotros estábamos entre ellos. Porque, a diferencia de los hombres que castigan los hechos consumados, los hechos externos, ¿verdad?, los actos externos consumados, Dios castiga lo interno, lo que somos antes que lo que hacemos. Porque es lo que somos, lo que se malogró en el huerto del Edén. Y el hombre dejó de ser lo que Dios había creado. Es el ser, es nuestra relación con Dios, es cómo nosotros respondemos al hecho de que Dios nos dio la vida y nos bendice y nos presenta un futuro de felicidad y de gozo en la comunión con Él. Esa naturaleza, ese ser entonces completamente corrompido, nos hacía pecar hasta que vino Cristo a nuestras vidas. Y recibimos una nueva naturaleza que se sobrepone a la naturaleza anterior. Todavía físicamente seguimos siendo hijos de nuestros padres, seguimos siendo físicamente lo de antes, almáticamente también. Pero el espíritu que estaba muerto, ahora nace de nuevo por el Espíritu Santo que llega a nosotros por la fe en Cristo, y esa vida espiritual entonces se sobrepone a la otra. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento, por el cual el carácter de Cristo comienza a formarse en nosotros. Entonces, esto que Dios ha hecho con nosotros es un extraordinario motivo para vivir en eterna gratitud y fidelidad a Dios y a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Recordar el pasado, ese terrible pasado del cual Dios nos ha librado, nos ha sacado. Y entonces vamos a nuestro segundo punto, nuestro glorioso futuro. El capítulo 2, versículos 4 al 7, dice lo siguiente: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a ponernos en contexto.
Hemos recordado y visto el terrible pasado del cual el Señor nos ha librado por el Evangelio, del cual Pablo dice en su carta a los Romanos que no se avergonzaba porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cómo nos ha salvado, verdad, de ese terrible pasado? Pero aquí el apóstol nos recuerda que si somos salvos de ese pasado terrible es por la misericordia, por el gran amor y por la gracia de Dios. Porque hasta la fe es un don. Esa fe con la cual hemos creído y creemos en Jesús es un don, un regalo de Dios, como va a decir en el versículo 8 que veremos enseguida. Pero habiendo estado muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Pero lo que sigue en el versículo 6 nos llama la atención. Y quiero centrarme en este versículo 6. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Repito, y juntamente con Él nos resucitó, tiempo pasado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, tiempo pasado. ¿Cómo es que nos resucitó si todavía no hemos muerto? ¿Y cómo es que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús si todavía estamos aquí en la tierra? Pone en tiempo pasado algo que todavía no ha sucedido. La explicación es que en las Escrituras encontramos en muchos lugares lo que se llama un tiempo pasado profético. Un tiempo pasado profético. Es decir, se presenta algo como pasado, como ocurrido ya, cuando todavía no ha ocurrido. ¿Por qué se presenta así? Porque es tan seguro que suceda, porque así lo ha determinado Dios, que se considera como ya ocurrido. Es tan seguro que ya se habla de ello en tiempo pasado. Es como decir, yo estoy tan seguro de ganar una competencia que digo, ya yo soy campeón, ya soy, ya lo gané. No le ganó todavía, pero estoy tan seguro que yo lo considero como hecho, ¿verdad? Ahora, Dios nos asegura en su palabra que así como la muerte no pudo retener a Jesús porque Él era la vida, así tampoco podrá retenernos a nosotros cuando Cristo dé la orden para que el poder que lo levantó de los muertos se aplique a nosotros también, ¿verdad? Y nos asegura que también nosotros, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, porque Él simplemente cuando resucitó estaba abriendo el camino para todos nosotros. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitando era las primicias, era el primero de muchos. Y su resurrección garantiza, asegura nuestra resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54. El apóstol Pablo dice, es un momento, es un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Gloria al Señor por esto, ¿verdad? Nuestra resurrección será la culminación, el final de la victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo ya venció a Satanás. Cristo ya lo derrotó, pero todavía está vivo. Pero este Satanás produce muerte. El pecado ha producido muerte y produce muerte. La humanidad sufre muerte todavía y sufre todo tipo de calamidades porque el pecado sigue funcionando. Pero cuando Cristo al final acabe con Satanás, con sus huestes, traiga juicio sobre la tierra, a acabar el pecado y va a acabar la muerte misma, ¿no? Pero no se queda el apóstol Pablo en nuestra resurrección, sino que dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otro tiempo pasado profético, ¿verdad? Todavía estamos en la tierra, con todos los problemas que hay en el mundo, pero Dios ya nos ve sentados en lugares celestiales, compartiendo con nosotros de su gloria, de la herencia que Cristo ganó para nosotros. Dios ya nos ve así. Por eso el Espíritu Santo inspira a Pablo a hablar este pasado profético. Versículo 7.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar el hecho de que nos va a resucitar y nos va a sentar en lugares celestiales con Cristo, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, esto es tremendo. Tú y yo, amado hermano, amada hermana, seremos testimonios vivos ante las huestes angélicas de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Mostrar en su bondad para con nosotros, salvándonos, transformándonos, purificándonos, haciéndonos dignos de estar en los cielos con Él y con los millones y millones de ángeles. Por eso dice que lo que hace con nosotros es para mostrar la riqueza de su gracia, de su bondad en los siglos venideros. Imagínate esto. Cuando estemos ya en la eternidad, en los cielos con el Señor, los ángeles nos mirarán y dirán: uy, este Humberto, miren, está aquí en los cielos. ¿Y cómo era él antes? Miren lo que ha hecho Dios con él. Qué grande es el Señor, qué grande es su gracia, qué grande es su amor, qué grande es su poder, ¿verdad? Y todo el mundo va a alabar y glorificar a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros, contigo y conmigo, y con cada creyente, que todos hemos tenido ese terrible pasado, y de ese terrible pasado Dios nos ha librado y nos ha dado ese glorioso futuro. Qué tremendo, ¿verdad? Otro motivo para vivir agradecidos a Dios, para alabarle, glorificarle y servirle con todo gozo y de todo corazón. Entonces ahora vamos a nuestro tercer punto. Habiendo visto nuestro terrible pasado y nuestro glorioso futuro, tenemos que aterrizar en el presente. Y lo que tenemos que hacer, cómo debemos responder ante tanta misericordia, tanta gracia y tanto amor de Dios mostrados en Cristo. Y vamos entonces a los dos versículos siguientes, 8 y 9 del capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra es muy clara. De lo que éramos en ese pasado terrible, muertos en delitos y pecados, hijos de desobediencia, hijos de ira, siguiendo la corriente de este mundo, como marionetas del diablo, por su inmensa gracia, Dios nos ha salvado, nos ha hecho nuevas criaturas, ahora somos salvos, hijos de Dios. Pero todo ello, ¿no?, con un propósito claro y definido. No lo ha hecho solamente por hacerlo. Hay un propósito por el cual te ha salvado a ti, me ha salvado a mí. Y esto está en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, lo que nos dice el Señor es que no nos ha salvado para vivir como queramos. No para hacer lo que nos venga en gana, sino para lo que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor nos dice que tú y yo no somos los que nacieron de nuestros padres terrenales, con su ADN. Ahora somos hijos de Dios. Como dije anteriormente, físicamente seguimos siendo hijos de nuestros padres. Nuestra alma sigue siendo de los que nacieron de nuestros padres. Pero ahora somos, además de ello, somos, y por encima de ello, somos hijos de Dios, con el ADN de Dios, porque nos ha hecho de nuevo. Somos ahora una nueva creación en Cristo Jesús. Pero hemos sido hechos y creados ya no para seguir viviendo siguiendo la corriente de este mundo, una vida egoísta y egocéntrica, sino para las buenas obras que Dios preparó para que andemos en ellas. Y por buenas obras no quiere decir que simplemente tenemos que hacer unas cuantas cosas para agradar a Dios. No, notemos que no dice que son buenas obras preparadas por Dios para que las hagamos, ¿no?, sino para que andemos en ellas. Las buenas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿cómo es esto de andar en buenas obras, ¿no? Pues el apóstol Pablo usa el verbo andar 8 veces en esta epístola a los Efesios y 34 veces entre todas sus epístolas, para referirse siempre a la manera de vivir, la conducta de un creyente en el mundo. Ese andar no se refiere al caminar, ¿no?, dando pasos
por un camino. Ese andar se refiere a cómo vivimos, a nuestra conducta, a lo que hacemos, ¿verdad? O sea, que Dios no nos ha hecho de nuevo, no nos ha creado para vivir de cualquier manera, sino que nos ha hecho de nuevo, nos ha creado para mostrar de una manera visible la conducta, la manera de vivir que Dios ha preparado para sus hijos desde la eternidad. ¿Y cómo es esa manera de vivir? Esa conducta. Lo dijo Jesús, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol Pedro cita lo que se dice 5 veces en el libro de Levítico, en 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, dice Pedro, repito, refiriéndose a Levítico, sed santos porque yo soy santo. Es lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Sed santos porque yo soy santo. Y aunque en el mundo de nuestros días la palabra y el concepto de santo parecieran de otro planeta, ¿no? Es una palabra hoy día impopular y que produce rechazo en muchos, es la palabra que mejor describe a Dios, el 3 veces santo. Y será la palabra que se repetirá por toda la eternidad para adorar a Dios, tal como lo ve el apóstol Juan en su visión del trono de Dios y la multitud de ángeles y de los redimidos adorando a ese Dios, diciendo en Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 y 11, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, Dios es un Dios santo. Es un Dios bueno, sí. Dios es amor, sí. Pero Dios también es justicia. Y Dios es sobre todas las cosas santidad. El adjetivo que mejor describe el atributo esencial de Dios, el que lo hace diferente a toda otra cosa o criatura o ser, es que Él es santo absoluta y totalmente santo, perfectamente santo. Es la pureza absoluta, la blancura absoluta. Entonces, Él nos creó a su imagen y semejanza. Eso dice el libro de Génesis. Y esa semejanza, esa imagen es la que perdimos por el pecado. Por eso es que no podemos disfrutar de comunión con Dios. Por eso Dios tiene que esconderse de nosotros. Porque su santidad no puede tener contacto con nuestro pecado. Porque es como si nosotros quisiéramos mirar el sol sin ningún lente. No estamos preparados para ello. Nuestro cuerpo no está hecho para la intensidad del brillo de la luz del sol. Yo recuerdo mucho cuando era joven todavía, estaba en la universidad, hicimos un viaje a la cordillera Blanca en Ancash y escalamos un nevado. Llegamos a la cumbre, por supuesto con la ayuda de unos andinistas. Llegamos a la cumbre, pero a mitad de camino, cuando ya todo era nieve y había un sol brillante, todos teníamos unos lentes ahumados, lo más negro que habíamos conseguido. En un momento yo quise tomar una foto. Y entonces, como tenía guantes y los lentes negros, dije, no me permitían tomar bien la foto, me quité los lentes. ¿Para qué me quité los lentes? Sentí como unos clavos que se me metían en los ojos. Un dolor intenso, agudo, porque ese brillo de la nieve, la blancura con el resplandor del sol, era insoportable para mis ojos. Por eso es que Dios no puede mostrarse a nosotros en toda su gloria, porque caeríamos fulminados. Esa es su santidad, es su cualidad más importante, esencial. Y eso quiere que seamos nosotros santos. Y por eso, dice, Él ha preparado esas obras para que andemos en ellas, para que vivamos de esa manera, vidas santas aquí en la tierra. Él nos pone una meta muy alta. Cuando dice, sed santos como yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dice. Siempre recuerdo yo una anécdota que me ocurrió este domingo. Esto es mucho antes cuando estaba en el colegio. Un día
en un feriado, un compañero me dice, ¿por qué no vamos a la hacienda de mi padre a cazar? Nunca había cazado, pero bueno, me interesó. Así que fui y llevé una carabina de aire que tenía mi padre, viejísima. Era tan vieja esa carabina que funciona con un resorte, ¿verdad? Y el resorte estaba ya tan gastado que cuando uno disparaba, uno podía ver el balín cuando se iba. Imagínense usted lo vieja que es esa carabina. Pero nos fuimos. Nos sentamos tempranito a las 4 o 5 de la mañana y salimos al bosque a cazar. Y veíamos los pájaros y disparamos. Ahora, yo tenía buena puntería. Yo he sido campeón interescolar de tiro al blanco. Y entonces comenzamos a disparar. Y pasamos 3 horas ahí y no le dimos a ningún. No pudimos cazar nada. Entonces ya cuando era un poquito tarde, decidimos regresar. Así que ya estábamos en la camioneta, listos para regresar. Y eso veo a lo lejos un guardacaballo, estos pájaros negros de cola larga, parado en una rama seca ahí. Dije, bueno, ya como jugando, digo, en mi último tiro, armo la carabina, coloqué el balín, apunto, dije, está un poco lejos, entonces apunté más arriba, como si fuera un obús. Apunté más arriba y disparé. Y para sorpresa mía y no, para risa nuestra, le di al pobre pajarito, ¿no? Ahora, ¿por qué apunté más arriba? Porque yo sabía que mi carabina era muy débil. Y por eso apunté más arriba. Ahora, Dios conoce nuestra debilidad. Dios conoce nuestras limitaciones. Por eso nos pone una meta muy alta, ser santos como Él es santo. Algo imposible, por supuesto que es imposible, pero quiere que apuntemos muy alto para que por lo menos alcancemos un grado razonable de santidad. Es como un reto, como un desafío. Es para motivarnos a una vida mejor. Y eso es, hermanos. Y al considerar ahora nuestro pasado terrible y al ver el futuro que nos espera, entonces, qué mejor motivación para vivir el presente alabando al Señor, disfrutar este bendito presente que tenemos, sirviendo a Dios, alabándole y llevando ese mensaje de Cristo a cuanta persona podamos, porque Dios se merece todo de nosotros. Él lo dio todo, Cristo dio todo por nosotros en la cruz, tenemos que darle todo también nosotros. Amén, amén, porque Él se merece todo. Que Dios nos ayude a hacer eso y nos bendiga con su presencia cada día. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Será entonces hasta el próximo sábado con un nuevo tema, continuando con nuestro estudio de la carta a los Efesios. Puedes dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle like y comparte este video con tus amigos. En las listas de reproducción encontrarás más series de estudios bíblicos que el pastor Humberto Lai desea compartir contigo.